que vamos a ver todo el tema relacionado con los procesos industriales, con las características de estos procesos y pues el tema o el concepto, todo lo que abarca todos los procesos industriales que vimos desde un principio, que hemos visto. Hemos visto unos conceptos frente a unos procesos, frente a una calidad dentro de la empresa, frente a los factores organizacionales que tienen las compañías y seguimos entrando o abordando todo lo relacionado con los procesos empresariales y nos enfocamos en los costos, en los procesos de los costos y aquellos procesos y procedimientos que se llevan a cabo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿correcto? Hasta acá iríamos en estas 7 sesiones. Con esta octava que vamos a ver, vamos a generar unos conceptos frente a lo que es frente a lo que son todos los procesos industriales, son sus características conceptuales y por qué son importantes generar o revisar aquellos temas frente a pues los procesos organizacionales, cuáles son sus características y por qué se debe tener en cuenta o se deben llevar de la mejor manera. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo del objeto social. ¿Listo? Bueno, frente a esto, y sin más preámbulo, permítanme que se trabaje equipo. Bueno, vamos a verlo así. Vamos a verlo así para que no se trabe el equipo. Entonces, ¿qué tenemos? Unos procesos industriales y lo primero que hay que determinar o definir cuáles son las características. Bueno, cierro un paréntesis antes de iniciar. Cuando no me escuchen, por favor me escriben o me interrumpen. De pronto puede ser un problema generalizado o de pronto puede ser un problema de ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una definición de un término o de un proceso industrial, de un proceso. En primer lugar, un proceso se deriva del latín, en la cual se traduce como marcha o desarrollo, y industrial se define como, o está definido en latín, como lo relativo a las operaciones materiales que se usen para hacer algo. ¿Listo? ¿Qué característica tiene esta parte industrial? 3 componentes. Del componente del latín industrialis in, que equivale hacia adentro, el verbo sture, que es sinónimo de juntar o fabricar, y el sufijo al, que se usa para indicar si es relativo o es relativo. Eso es muy importante, eso es para conocimiento o conceptos de cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno. Frente al concepto de proceso, bueno, vamos a ver si lo podemos generar en pantalla completa. Bueno, ahora sí ya. Listo. Bueno, vamos aquí frente a lo relacionado con proceso. Lo definimos como los diferentes estados con los que se alcanza la forma final de algo. ¿Listo? Esa es la principal, o esa es una de las características que se tiene frente a lo correspondiente, es decir, son varias etapas que tienen como finalidad el cumplimiento o la finalidad de lograr algo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Tenemos también un concepto industrial, ampliándolo un poco más. ¿Frente a qué? Frente a un concepto en el cual se nombra un espacio en el cual se desarrollan tareas destinadas a obtener o modificar productos. ¿Listo? Como tal, entonces, uniendo estos dos procesos, entonces, estos dos conceptos, tenemos que es
una serie de diversas etapas, las cuales tienen como finalidad modificar un producto. ¿Para qué? Para el desarrollo del objeto social. ¿Listo? Eso es el principal concepto que se tiene frente a procesos industriales de manera conceptual, tal como se define en un diccionario o en cualquier otro documento que nosotros podamos encontrar frente a un proceso industrial, frente a un proceso como tal y una definición de proceso industrial. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Entonces, tal como les venía comentando, son actividades, los procesos industriales son actividades que se llevan a cabo para transformar materias primas y esa materia prima que se va a convertir en una clase de producto. ¿Y cómo se lleva eso a cabo? Se lleva a cabo de un proceso industrial. ¿Listo? Frente a este, que es muy importante indicar que se pueden alterar a partir de las materias primas, se pueden alterar el tamaño, la forma o color desde un principio. ¿Listo? Bueno, hoy está mi monitor. Abro paréntesis. No sé si está mi monitor el día de hoy, Divier. Bueno, creo que no está el día de hoy. Entre los 57 personas no está nuestro monitor. Bueno. Nelson. Señor. Sí, profe. Yo soy el de... Uy, Nelson, mil disculpas. Quisiera, por favor, Nelson, su número al privado, el número de WhatsApp. Ok, profe, sí, gracias. Que creo que está lloviendo, entonces de pronto puedo tener problemas de luz. ¿Listo? Por si cualquier cosa. Profe, es que buenas noches. Buenas noches. En este espacio deben haber dos monitores, porque hay uno que es el de nosotros Aquí hay Bueno, dos Ali. carreras, profe. Listo, tranquilos. Con cualquiera de los dos me sirve. Lo importante es que me colaboren con este tema de pronto por si se va, por si tenemos problemas, que todo nos puede pasar en esta virtualidad. ¿Listo? Bueno, perdón por ese paréntesis. Bueno, continuamos. Entonces, nuevamente definimos los procesos industriales en los cuales se puede obtener esa materia prima, pero esa materia prima pueden tener unas transformaciones frente a qué, frente a un tamaño, su forma o su color. ¿Para qué? Para obtener un artículo, un artículo o un producto resultado de ese proceso industrial y pues va a tener o va a cumplir su misión de ser, pues de estar presentado en el mercado, en un proceso de oferta y en un proceso de demanda para la obtención de, como tal, del ingreso en el cumplimiento del desarrollo del objeto social de la entidad. ¿Listo? ¿Qué sucede? O también que es muy importante definir que los procesos industriales son, bueno, como conjunto global, se encuentra compuesto por otra serie de procesos y pues necesarios para lograr el fin propuesto. Tal como indicábamos, estos procesos van a generar a través de una serie de etapas todo lo relacionado con un producto que sería el resultado pues de un proceso industrial que lleva la compañía. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento. 24. Listo. Hasta acá sería pues esta conceptualización y también que es muy importante indicar que los procesos industriales requieren hacer un uso importante de energía, bueno, diferente tipo de energía, eléctrica, vapor, gas, pues frente a lo que desarrolla la compañía. Y
¿Qué sucede también? Que en este siglo XXI, frente a los requerimientos que hay como tal globales, es muy importante definir o mirar las políticas frente a la energía que se usa, y pues ya se ven, y también hace parte también de un proceso industrial frente a lo que la compañía tenga como finalidad, y esa energía cómo puede ser cambiada, puede ser renovable y qué estrategia se tiene para poder generar ese producto y que tenga la mínima afectación en el medio ambiente, al igual que también represente una relación costo-beneficio en la compañía. ¿Listo? Bueno, permítanme porque se trabó la diapositiva. Acá está. Listo. Acá. Bueno, ¿qué tenemos? También es muy importante indicar, o bueno, que es un ejemplo que tenemos. Entonces, ponemos el ejemplo de la producción del papel, la cual es un proceso industrial. ¿Qué procesos se llevan a cabo? La tala de un árbol, se descascara y se le quita la corteza y se procesa hasta hacerlo pasta, después una aplicación de un componente químico, una etapa de secado y prensado, y a partir de ahí, pues se genera como tal una hoja y una serie pues de hojas. ¿Para qué? Para firmar como tal, o para tener como resultado final el papel. Listo. Esa es como tal una de las características, pues un ejemplo que se pone frente a estos procesos industriales, que son muy importantes verlos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos todo lo correspondiente a unos procesos empresariales. Vemos cómo desde la gerencia se utiliza o se deben aplicar estrategias para la mejora como tal, y para impulsar esas capacidades, y también cómo se pueden mejorar todos aquellos procesos en pro de la calidad como tal de la compañía. Y este concepto de un proceso industrial, aunado como tal a los conceptos que hemos visto frente a los costos, hacen un complemento frente a esta toma de decisiones que se tienen dentro de la compañía. ¿Listo? Vemos cómo una materia prima, un insumo principal, que es un árbol, se convierte como tal en una hoja de papel. Entonces vemos que hay un cambio total frente a una materia prima, frente a un resultado, y así, ese es solo un caso, pero en la mayoría de casos, y dependiendo del objeto social de la compañía, lo que se espera es generar una transformación total del producto. ¿Listo? A menos que sea una empresa comercial, la cual solo se dedique a la compra y venta. ¿Listo? También tenemos otro ejemplo que es muy importante indicar, que es la venta o la comercialización de la leche, en la cual, ¿qué se coloca? ¿Cuál es el ejemplo? Se ordeña el animal, se somete a una serie de procesos y es envasada y comercializada. Vemos que en este no hay una transformación como tal del producto, pero sí hay una transformación como tal en la presentación del producto. ¿Listo? Hasta luego, que estén bien. Entonces, frente a este caso, se ven dos ejemplos diferentes. Una transformación como tal del producto, y otra en la cual el producto mantiene sus propiedades, cambia o todos estos serie de procesos para la toma, pero frente a este caso vemos que no hay un cambio considerable frente a la producción de la leche y que solo cambia por temas de salubridad, pues la esterilización y
pasteurización. ¿Listo? Eso como tal son las características que se presentan. ¿Listo? Bueno, permítame porque empezó a llover. Voy a conectarme desde el celular por si se va la luz. Bueno, este como tal es la principal característica y unos ejemplos muy importantes que vemos frente a la producción y al desarrollo y a un desarrollo empresarial. ¿Listo? Vamos ahora a determinar. Bueno, vamos ahora a determinar, permítanme un momento. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las características de un proceso industrial? Entonces, es aquel que se encarga de obtener o transformar varios productos primarios, también llamados materias primas. Entonces, como tal, nuevamente hacemos énfasis en una transformación como tal de una materia prima y de un proceso como tal, de un proceso para generar un producto y pues que tiene como características los cambios, puede tener como características los cambios en su forma, en su tamaño, en su color, en todas aquellas características de una materia prima. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál es esta finalidad de esta producción? Generar un bien, unas necesidades o satisfacer unas necesidades específicas que se generan a través de los procesos de oferta y demanda. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Para distinguir un proceso industrial hay unas fases, las cuales son muy importantes identificar. Frente a este caso, ¿qué tenemos? Una manipulación de la materia prima, es decir, la materia prima cómo ingresa al área de producción, también unas operaciones físicas de acondicionamiento de dicha materia. En el caso, y vimos el ejemplo de la tala de madera que se convierte en un papel, vemos cómo se presentaron primero unas operaciones físicas de acondicionamiento en la cual se cubre o se quita la corteza, se realiza una serie de químicos y a partir de ahí, ¿cuál es su reacción química para su transformación? ¿Cuál es ese proceso de secado de carácter de aquel árbol? Y como tal, el secado y ya la terminación y corte, ¿para qué? Para generar como tal una hoja o un documento. ¿Listo? ¿Qué sería una elaboración como tal del producto? ¿Listo? Este proceso industrial, el objetivo principal de este proceso industrial es modificar la sustancia con la que se trabaja y que represente para el conjunto en proceso. ¿Listo? Pero para las transformaciones industriales hay tres alternativas, las cuales cuando estemos en nuestra empresa, para que también en la empresa que trabajamos logramos identificar estas características con las empresas que asesoremos. ¿Para qué? Para revisar todos estos temas o estos conceptos que se presentan. ¿Como cuáles? El tema de o tres alternativas para generar todo un proceso. Entonces, frente a este caso que se tiene, la composición o masa de materia prima, una modificación del nivel de energía o calidad que se caracteriza o cambiando sus condiciones de velocidad, reacción y movimiento. Esas son algunas características frente a qué? Frente a una transformación de un insumo o de una materia prima. ¿Listo? Y que tenemos también que empezar a identificar que no solo que este proceso involucra demasiados factores y que hacen parte como tal del desarrollo del objeto social y que involucra no solo
una mano de obra que vimos también en los costos y que es muy importante también definirlos, cuánto nos vamos a gastar en horas hombre o en horas máquina frente a el producto a desarrollar. También los gastos frente a lo que es la luz, frente a lo que es agua, frente a los otros insumos, frente a unos costos relacionados principalmente con cuál es el valor de esa materia prima. Entonces son características y es muy importante también tenerlos en cuenta y que eso tiene una afectación o tiene unas consecuencias en el entorno. ¿Por qué? Porque de manera social, cuando se consigue, cuando la empresa industrial empieza a desarrollar, empieza a trabajar, se utiliza personal o mano de obra local, es decir, va a generar empleos y también va a necesitar una materia prima, es decir, también va a necesitar todo lo relacionado con insumos, es decir, necesita a una persona y pues necesita ese insumo o esa materia prima y necesita también todo lo relacionado con, permítanme que empezó a llover muy duro, le voy a enviar las diapositivas a Nelson y si se va la luz me voy a conectar desde el celular, ¿listo? Esperemos que no vaya a pasar. Entonces mientras hablo estaré tratando de enviarles esas diapositivas a través del WhatsApp web. ¿Listo? Entonces, como tal, estas son las principales características que se tienen dentro de las compañías. ¿Listo? Eso como tal es una característica muy importante que hay que definir en esos procesos industriales. Cómo va a afectar la economía, cómo mueve la economía y todo esto corresponde a lo relacionado con todo lo relacionado con los procesos industriales y cuál es su impacto en la economía. ¿Listo? Permítanme un momento. Voy a guardar aquí las diapositivas en otro lado para poder enviárselas a Nelson. Por si se va la luz nuevamente, está lloviendo un poco duro, puede pasar. Bueno, permítanme un momento. Listo, ya se las envía Nelson. Entonces ya puedo trabajar con más tranquilidad por si se nos va la luz. Listo. Mil gracias a todos. Entonces, nuevamente retomamos y que es muy importante también indicar qué tipo de procesos industriales existen. Vemos una característica grande o una característica muy general de cuáles son los temas o tipos o características de los procesos industriales y también vamos a encontrar unos tipos de procesos, ¿listo? Los cuales van anclados o aunados con las características que nosotros vimos de ¿qué? De los costos y de los sistemas de los costos, ¿listo? Por eso era muy importante entrar como tal en unas características de los costos y a partir de ahí esto es cómo influyen o cómo impactan en como tal en la empresa y qué otros componentes hacen parte como tal de estos procesos industriales. ¿Listo? Ahora, frente a este caso que tenemos, entonces, unos procesos por lotes, es decir, que el volumen de producción se basa como tal en una solicitud como tal, en una generación, de acuerdo, en una generación como tal del producto, de acuerdo a las especificaciones del cliente frente a cantidad y frente al tamaño. ¿Listo? Esa es una de las primeras características que también vimos en los costos, los modelos, un modelo de costos por lotes en el cual nosotros podíamos identificar cuál lote
o cuál era el valor de cada lote, y lo traemos aquí a esta característica de este proceso industrial. ¿Listo? Esto también siendo apoyado por unas plantillas o modelos frente a una cantidad que se requiere, nuevamente indicándoles la solicitud que hace, no solo la solicitud, sino a qué requerimiento que hace la persona que está demandando como tal ese bien o ese bien que se encuentra haciendo parte de un proceso industrial o que la compañía es capaz de suplirla y que tiene tiene todas las características y tiene todas las herramientas disponibles para el desarrollo como tal de ese producto frente a lo que se necesita. ¿Qué otro tenemos? Unos procesos por flujo continuo. Es decir, que tienen una producción las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Podemos hacer o asemejar estos procesos de flujo continuo en la producción como tal de una bebida embriagante o una bebida que también va al público, una bebida gaseosa. Entonces vemos que o identificamos que no paran su producción, es decir, las 24 horas tienen la planta activada, tienen la planta de trabajo totalmente en su capacidad máxima, no solo y todos los componentes que hacen parte de la planta, tanto esa materia tecnológica e industrial como esa capacidad o ese talento humano que se distribuye en las 24 horas del día para poder cumplir ese requerimiento de la empresa y nuevamente frente a esa demanda que existe de ese producto. Como vemos, también estos procesos industriales dependen de ¿qué? Dependen de una oferta y una demanda. ¿Listo? Ese como tal son las características que se tienen frente a lo relacionado con unos procesos industriales y los tipos que se presenten. Que tenemos también unos procesos por trabajo, la cual permite o se realiza en la cual se centran todos los esfuerzos en la elaboración de un producto a la vez. Es decir, y lo podemos asemejar a aquellos procesos o productos los cuales se encuentren o se hagan por temporada. En el caso de la sabana, aquí en Cundinamarca, en la temporada de flores, las cuales tienen unas temporadas exactas, unas fechas en las cuales deben cumplir unos compromisos con el exterior. Entonces, esas empresas deben generar o contratar más personal, deben contratar más elementos para su transporte y todo aquello que impacte en el desarrollo de su objeto social. ¿Listo? Ese como tal es un proceso por trabajo, el cual lo traemos a este ejemplo, en la cual el esfuerzo como tal de la compañía se presenta en un pedido específico o una temporada o temporadas concretas. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? ¿O qué otro elemento de la producción encontramos? Tenemos un flujo continuo, la cual pudimos revisarlo, y este corresponde a la elaboración de miles de artículos en una misma serie. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es su principal característica? No es permanente. Hay unos plazos de inicio y uno de fin. Ya que frente a esto, o se puede
lo podemos indicar en la producción de vehículos, en la cual una empresa realiza, o una compañía realiza de acuerdo a la demanda, no solo la demanda, sino los productos de mercado, son resultado, genera en un tiempo específico la elaboración de miles de artículos y los hace en un tiempo determinado. Es decir, la generación continua, las 24/7, pero en este caso va a haber procesos o tiempos en los cuales va a ser 24/7, pero no va a ser durante todo el año. Entonces, hay una producción, no es continua, pero sí va a ser en masa, la cual va a generar miles de artículos de una misma serie con las características homogéneas en las cuales no va a haber ningunas diferencias frente a lo producido. ¿Listo? Ese como tal también tiene sus características. Vemos que esta producción en masa requiere también un uso de sistemas de alta tecnología. ¿Por qué? Para la generación, no solo la generación como tal de insumos o de materia o transformación de esa materia prima, sino el apoyo al humano para el cumplimiento de esa meta establecida. Bueno, frente a este caso, ¿qué tenemos? ¿Cuáles las características que tenemos en este documento? Que realmente para que un proceso industrial sea realmente eficaz, más allá si se implementa una empresa pequeña o grande, la clave está en la alineación de recursos. En este caso, ¿qué tenemos? Una alineación de recursos, es decir, ¿cuánto tengo en mi presupuesto? Ya una vez generado todo este tema conceptual, si alcanzamos, generamos un trabajo o generamos un documento de todos, el cual podamos elaborar un presupuesto de una empresa industrial, lo cual nos permite identificar varios elementos o varias características de acuerdo a lo que ya habíamos trabajado. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Una alineación de recursos. ¿Cuánto tengo presupuestado? No solo cuánto tengo presupuestado en mis ingresos, sino cuánto tengo presupuestado en mis gastos. Frente a este caso, ¿qué se debe indicar? Se debe dejar muy claro o se deben realizar todas las características, todos los análisis frente a cuánto es el total de los socios. Entonces, aterrizándolo más a la realidad económica, cuánto es el capital o el patrimonio de mis socios, cuánto tiempo voy a durar en mi periodo en marcha. Es decir, si yo creo una empresa ahorita en octubre, mi producto o mi puesta en marcha, mi adquisición de productos, mi adquisición de talento, mi contratación de talento humano, ¿cuánto se va a demorar? Entonces, y si eso me va a llevar 1 año, 2 años, 6 meses, 1 día, entonces también depende eso de qué, del flujo de caja y del proceso industrial el cual se vaya a determinar. Si va a ser continuo, si va a ser en masa, o si va a ser cualquier otro elemento que nos permita desarrollar un proceso industrial de la manera más adecuada. ¿Qué sucede? Y frente a estos casos nadie se imaginaba una pandemia y como tal pues muchas empresas lastimosamente pues entraron en quiebra. ¿Por qué? Pues como parte de la creación de en la generación como tal de los estados resultados, unas reservas, más sin embargo, pues el tiempo, toda esta situación, pues fue totalmente fuerte frente a todos aquellos procesos industriales los cuales pararon, los cuales dependían como tal personas, pero no solamente personas, también los proveedores, todos estos tipos o todo lo relacionado con los procesos de la empresa, pues se vieron afectados
pero digamos frente a este caso, es muy importante generar una alineación de recursos frente al desarrollo del objeto social, frente al tiempo. Si yo voy a decir que mi empresa va a vender, no sé, de pronto tapabocas, tengo que revisar si aquí, si voy a generarlos, voy a producirlos, voy a comprarlos, qué situación tengo, cuántos voy a ganar, cuánto van a ser mis ingresos, cuánto van a ser mis costos, cuánto van a ser mis gastos. Y frente a este caso, ¿qué hay que mirar? Cuánto es, cuánto realmente es el ingreso y si eso me va a permitir generar el desarrollo del objeto social de manera adecuada sin entrar en tropiezos. ¿Qué sucede también en muchos casos? Aquellas entidades las cuales dependen de una sola fuente de ingreso, también es un riesgo, ya que al momento que esa empresa que sea la que nos paga o nosotros, pues siendo sus proveedores, la empresa también entra en déficit, es muy importante pues no depender solamente de una fuente de ingreso, ya que pues es un riesgo latente para la compañía y todas estas características es lo que se debe dejar o se deben escribir y caracterizar en estos temas. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? La información. ¿Qué información hay para desarrollar ese producto o ese proceso? Eso es muy importante, ya que nos va a permitir a nosotros generar, pues generar ese proceso industrial. Si nosotros tenemos nuestra empresa, desde la información de la gerencia, que es muy importante, y esa alineación y esa alineación de recursos e información, si esa información del gerente es adecuada y si esa entra en una alineación, si entra igual que la información de un operario y si se maneja de la mejor manera, puede desarrollar un proceso industrial adecuado. Vimos también entrelazando también lo que vimos del modelo de competencias, que es muy importante generar una comunicación asertiva frente a ¿qué? Frente a la gerencia, como todos los componentes que hacen parte de la compañía. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del objeto social, todos hacen parte. Y si están haciendo parte, pues tienen que involucrarse de la mejor manera y la manera más activa frente a todos estos casos. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, esas como tal son características muy importantes frente al desarrollo del proceso industrial, complementando con nuestros temas ya vistos de calidad y frente a un tema de costeos que también se hace importante o que trabajarlo, ¿para qué? Para poder comprender cuáles son aquellas características que se tienen frente a frente a toda esta producción o frente a todo este proceso industrial. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno. Entonces, unos procesos productivos industriales. Ya revisamos las principales características, ya revisamos cuáles son los tipos de procesos industriales, cuáles son sus características, pero ¿qué otra característica tenemos? Los procesos que se llevan a cabo, ¿para qué? Para la elaboración de un producto. Permítanme que me estoy conectando el celular porque está lloviendo realmente muy duro. Entonces, en cualquier momento estaré viéndolos desde... Los estaré viendo. Permítanme por acá. Ya, ahora sí. Bueno, vimos el concepto relacionado frente a un proceso productivo y ahora ¿qué vamos a ver?
¿qué secuencia de actividades o para qué son unos procesos productivos industriales? Y nuevamente entramos o nos enfocamos en una secuencia de actividades requeridas para la elaboración de un producto. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Frente a una clasificación de procesos y características. ¿Listo? Frente a este caso, entonces tenemos aquí un ejemplo. Permítanme que quedó este documento con mucha letra. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Entonces, frente a esta situación, tenemos aquí una que se presenta. ¿Qué nos dice? Se están logrando bajos niveles de producción debido a la fabricación de un solo producto. Su clasificación, maquinaria y aditamentos son los más adecuados. Cada operación del proceso puede adquirir altos niveles de eficiencia debido a su trabajo repetitivo. Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos? Unas principales características frente a lo relacionado con frente a esta situación o frente a esta clasificación de procesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos identificados? Tenemos identificado una situación en la cual hay unos bajos niveles de producción, ya que hay un solo producto. ¿Listo? Y nosotros como gerentes debemos generar todas aquellas características, todas aquellas aquellos elementos, o tomar aquellos elementos importantes para la toma de decisiones. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros debemos mantener el funcionamiento, vístolo desde un punto totalmente gerencial. Debemos siempre prever que haya un negocio en marcha y que todos los procesos se lleven a cabo de la mejor manera. ¿Listo? Esa es como tal nuestra situación que tenemos. ¿Listo? Pero frente a este caso también, ¿qué debemos tener en cuenta? Que en este negocio en marcha debemos tener en cuenta todo lo relacionado no solo con el factor de la compañía, sino el factor humano. También, bueno, permitiendo que no hayan paros, que no se presenten emergencias, y no solo un paro de máquinas, sino aquella situación social que también pueda llegar a presentarse. Entonces, son aquellas características que tenemos en estos primeros elementos y que vamos a abordar con conceptos frente a lo visto. ¿Listo? En estos procesos industriales, que es aquellas situaciones las cuales se presentan de manera, pues, de manera real en cualquier proceso o en cualquier compañía. ¿Listo? También se presenta no solo una situación humana, y también siendo parte de esta situación humana, el tema de unas capacitaciones y un control permanente en cada etapa del proceso. ¿Listo? Ese como tal es nuestra situación. Este es un ejemplo como tal que se trae. Permítanme que esto acá. Bueno, entonces a partir de este momento, ¿qué vamos a encontrar o qué vamos a generar en nuestro proceso industrial? Tenemos en este primer ejemplo varias situaciones. ¿Qué sucede en estas situaciones? La compañía solo genera un producto y nosotros como gerentes debemos entrar a hacernos cargo de todos aquellos elementos que hacen parte de la compañía, vistos nuevamente, repito, desde la parte gerencial. Frente a este caso, entonces, ¿qué vamos a tener? Y de acuerdo a nuestro análisis, altos niveles de eficiencia, es decir, que con un solo producto se está manteniendo la empresa. Entonces son eficientes con el recurso que llega y con el recurso que se está ejecutando. ¿Listo? Necesidad del personal con menores destrezas debido a que hace la misma operación. Entonces vemos también otra característica muy importante. ¿Por qué? Es solo un producto, no va a haber margen de error y ya todo se va a realizar
de alguna manera más mecánico. Entonces, eso también van a tener o van a ser características importantes frente a la construcción o al desarrollo de ese producto. También, viendo esta situación, se identifica que hay una construcción de indicadores de gestión y optimización de recursos. Entonces, frente a este caso que tenemos nosotros, que al momento de que el mismo personal haga con mejor destreza toda la operación, frente a unos niveles de eficiencia, que se va a, o cuál va a ser el principal o un beneficio muy grande, va a ser mejorar los indicadores de gestión y la optimización de recursos, ya que se hace el mismo producto y a medida que se haga más hábil los procesos, los mismos procesos van a generar todo lo correspondiente a elevar esos indicadores. ¿Listo? Ahora, viéndolo nuevamente desde este ejemplo aplicado que tenemos también. Nuestra empresa, ya visto nosotros nuevamente, repito, como gerentes, tenemos unas ventajas frente a lo que nosotros hacemos, pero también debemos hacer o realizar unas desventajas. ¿Listo? También tenemos que entrar a revisar todo lo relacionado con las identificaciones de unas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. ¿Listo? Que es nuestro DOFA a toda compañía. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generar un diagnóstico como el que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos o cuál es una desventaja? Una difícil adaptación de la línea para fabricar otros productos, es decir, si la compañía ya se encuentra acostumbrada a generar un producto, al momento que llegue un nuevo producto el cual generar, pues va a requerir no solo maquinaria para implementar esa nueva línea de mercado o ese nuevo producto, sino que también va a generar todo lo relacionado con el talento humano y su capacitación y todo ese impacto el cual se debe tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué desventaja? Existe bastante cuidado para mantener balanceada la línea de producción. ¿Qué sucede? Cuando se genera solo un producto dentro de una compañía, va a tener características o se van a presentar situaciones en las cuales unos procesos de ese mismo producto van a estar más rápidos que otro. Puede ser que no haya un acople como tal, entonces va a haber dificultades. Va a haber mejor destreza, pero también se va a generar unos picos de botella. Me explico. Nosotros vimos unos procesos de producción. Si el primer proceso de producción se hace de manera más ágil, ¿qué se tiene? Va a llegar a nuestro segundo proceso de producción y va a haber tanto que va a generar congestión en ese proceso y pues va a hacer no va a estar acorde frente a lo que está saliendo de la primera producción frente con lo que está entrando al segundo. ¿Listo? Y mucho menos si hay un tercer proceso, también vamos a ver vemos cómo se va a afectar también. ¿Listo? Es decir, no hay una igualdad frente a estos productos, aún así haya una mejor destreza, ya que todos hacen lo mismo. ¿Listo? Y que también tenemos una desventaja, la cual se recomienda su uso cuando se fabricará un solo producto o varios productos con cambios mínimos. Es decir, va a generar un cambio ¿frente a qué? Entonces, frente a el resultado final. Entonces, en el caso de que tenga que ser sustituido alguna pieza, algún elemento, alguna sustancia, pues el consumidor final lo va a notar, ya que pues durante mucho tiempo la producción fue la misma y pues va a generar cierta
va a generar cierta desconfianza frente o algún desacuerdo frente al consumidor final, el consumidor final que ya ha tenido la oportunidad de generar o de pues consumir ese producto. ¿Listo? Eso es como tal, son algunas características que se tienen frente a nuestra situación. ¿De qué? Frente a esta primera situación. Entonces, permítanme acá. Frente a unos clasificación de procesos y características. Vimos desde un principio a todas las características relacionadas con los procesos industriales, más sin embargo, ya entramos y a través de este ejercicio metodológico identificamos qué serie de procesos hay, pero también es importante conocer los procesos. ¿Para qué? Para poder tener un diagnóstico. ¿Frente a qué? Frente a unas ventajas y unas desventajas. ¿Listo? Ahora, bueno, también tenemos otro. Puede tener flujos laterales que se integran al flujo principal. Es decir, ese producto, cómo va a influir o tiene o influye directamente frente a un flujo de caja. Y es decir, si la producción, si se hace en masa, si se hace por lote, si se hace continua, cómo va a afectar directamente el flujo de caja. Si genero solo por orden de producción, por lote, cuánto tengo que esperar o es continuo o solo genero de acuerdo a una temporada, y pues eso tiene que, o eso afecta directamente el flujo principal. ¿Listo? Ahora, también, ¿qué característica tenemos? El proceso lineal o por producto se caracteriza porque se diseña para producir un determinado bien o servicio. Entonces, ¿qué tenemos? También tenemos una característica muy importante frente a lo que es nuestra estación de trabajo, definida como aquel proceso lineal o por producto que se caracteriza porque se diseña para producir un determinado bien o un servicio tipo máquina. ¿Listo? Y frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Y frente a algunas características. ¿Listo? Entonces vimos que nuestra empresa se dedica a hacer solo un producto. Nosotros como gerentes se debe generar todo lo relacionado con la puesta en marcha y como tal el desarrollo de esa compañía, y estamos generando el diagnóstico. Entonces, frente a este caso que tenemos del diagnóstico, tenemos que tenemos algunas características frente a lo que nosotros hacemos o algunas descripciones que nos va a permitir identificar aquellas situaciones en las cuales se deben generar un diagnóstico en estos procesos industriales. Para eso es este tema o esta revisión, es para poder generar un diagnóstico empresarial que haga parte o que haga un elemento conjunto frente a lo que revisamos de los temas de calidad, las políticas de calidad frente a un tema de costos, y aunado a esto, estos conceptos industriales. ¿Para qué? Para poder generar un diagnóstico adecuado frente a los procesos empresariales o frente a cualquier proceso que se lleve dentro de una compañía. ¿Listo? Bueno, entonces continuando, ¿qué se identifica? Que la empresa tiene altos niveles de producción debido a que fabrica un único producto. ¿Listo? Los niveles de eficacia debido a que su trabajo es repetitivo, nuevamente por lo que es solo un producto. Su administración se enfoca en mantener funcionando todas las operaciones de línea. Entonces, ¿qué es importante frente a este caso? Entonces, la empresa solo genera un producto y se debe mantener los mantenimientos preventivos y correctivos de manera adecuada. ¿Por qué?
porque si la empresa deja de realizar su objeto social en el cual solo tienen un producto como el ingreso, pues va a verse afectado como tal el flujo de caja y verse afectado los estados financieros. Y de ahí para allá todas las consecuencias que se tengan por el no mantenimiento de las máquinas, no solamente correctivos, es decir, después del daño, sino de manera preventiva, la cual permita diagnosticar o permita generar todas las correspondientes correcciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué es muy importante también indicar? Y cuál es también un diagnóstico que nosotros damos, que también es muy importante seleccionar y capacitar adecuadamente al personal, ya que tendrá una habilidad suficiente y pues esta también vista desde una selección de competencias, cómo se puede ir mejorando a través del desarrollo, a través de lo que una persona hace y de involucrarlo en la compañía. ¿Listo? Se recomienda un control permanente de producción en cada etapa para detectar a tiempo problemas que puedan suceder. Tal como vimos, es muy importante generar diagnósticos, ya que es el único producto del cual sobrevive o el cual tiene su ingreso la compañía, y ante cualquier situación en la cual afecte el ingreso lineal, va a verse afectado también pues los ingresos. ¿Listo? Bueno, ya vimos todo lo relacionado con qué, con unos altos niveles de eficiencia, una necesidad de personal, una mejora que frente a este caso. Y ahora, ¿qué tenemos? Entonces, vamos ahora, en primer lugar, generamos un diagnóstico y a partir de acá vamos a generar unos objetivos en el análisis de las actividades económicas, sociales y empresariales para un ente empresario económico. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Por acá, ¿qué tenemos? Entonces, dentro de estos procesos industriales es muy importante tener en cuenta aquellos elementos los cuales deben generar un diagnóstico y como tal deben generar un resultado. ¿Por qué? Porque se debe hacer un diagnóstico frente a eliminar todas aquellas operaciones las cuales son innecesarias o las cuales quitan tiempo en el desarrollo como tal de la compañía. Entonces, frente a este caso, ¿nosotros qué tenemos? O más adelante vamos a revisar. Entonces, son todas aquellas acciones las cuales se diagnostican, las cuales van a generar o generar un reproceso y las cuales se deben eliminar, pues, que son innecesarias, y lo cual también pueden mejorar, lo cual al eliminar pueden tomarse algunas otras acciones, lo cual permita mejorar todos los procesos dentro de la compañía. Pero no solo eliminar, también debe generar una combinación como tal de estos procesos, unas secuencias o todo lo que permita ser aún más sencillo. Entonces, ¿qué estamos viendo? No solo en estos procesos industriales conceptos, sino cómo en las compañías se debe utilizar todos estos elementos, los cuales van a permitir el mejor desarrollo. En toda empresa, tal como vimos, así sea una empresa grande o pequeña o mediana, vamos a poder generar todas estas características con todos los otros elementos que vimos dentro de este desarrollo empresa, dentro de esta clase, todo lo relacionado con los modelos por procesos, y esta parte también de un concepto industrial lo podemos tomar como un concepto por proceso, ¿frente a qué? Frente a un diagnóstico y frente a todo este tema de procesos industriales. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, frente a este caso, entonces, estas son las dos operaciones
que son objeto de análisis y las cuales deben revisarse frente a este caso. Entonces, frente a un tema de transporte, esos son algunos ejemplos, pero son la base para poder tener clara esta situación. Entonces, ¿qué tenemos? Un transporte. Entonces, este transporte nos va a permitir, o qué se debe eliminar. Entonces, reducir una distancia entre qué, entre puestos de trabajo. Si la empresa es muy grande, cómo puedo articular de manera más rápida para generar esa comunicación frente a la distancia que se tiene, mejorar el método, cómo ese transporte está llegando, en este caso puede ser al consumidor final, si llega en las adecuadas condiciones, si no tiene golpes, si está maltratado o si llega en perfectas condiciones. Esa manera, ese método de embalaje, también haciendo unas características o revisando o haciendo unos diagnósticos frente a los tiempos de entrega, que también son muy importantes y todo también hace parte de la mejora continua de la organización. Entonces, método, cómo se va a entregar, si es mejor entregar por tierra, por aire, por mar, cualquier situación que se presente. Entonces son características que se deben revisar. El equipo de transporte. ¿Qué equipo de transporte posee la empresa? Si el mensajero todavía está en moto. Entonces son todas aquellas características las cuales permitan diagnosticar la calidad como tal frente al transporte. Y frente a este caso entonces, ¿qué tenemos? Como, bueno, el higiene frente a el tema del transporte, el tema de la salubridad, que en estos momentos es muy importante y es no solo un valor agregado, sino un valor necesario para el cumplimiento del desarrollo del objeto social y para poder generar confianza en el consumidor. Mejorar la calidad en general, como decía, este transporte, estas características del transporte en esos procesos industriales, cómo se puede, cómo llega al cliente, si llega de la mejor manera, si llega adecuadamente o si de lo contrario llega con diferentes, con abolladuras, golpes y pues eso afecta como tal, así sea solo una caja de entrega, pero es la caja de entrega de la compañía, entonces también va a afectar esa valoración del cliente. Mejorar el tipo de personal y herramientas y máquinas. Entonces es muy importante generar un diagnóstico si todas aquellas personas las cuales están involucradas en el transporte son las idóneas, si todas las herramientas con las que se cuenta son las idóneas y si las máquinas también cumplen con todas aquellas características. Esto pues va a representar un valor, un costo, un gasto a la compañía, pero es muy importante generarlo. ¿Por qué? Porque cuando se realice una inversión, lo que va a permitir, lo que va a permitir es generar mayores ingresos y que también se va a hacer ese cálculo macroeconómico, ese cálculo en macro, frente a cuando yo voy a retornar mi inversión en el caso de los costos y por eso también nosotros lo vimos muy bien como si la compañía cuenta con una política de las últimas en entrar, primeros en salir, si tiene un promedio ponderado, cuáles son esas características y a partir de ahí pues empieza todo lo relacionado con estos análisis y estos diagnósticos frente a unos procesos industriales. Ahora, una inspección visto como una revisión, unos procesos como tal que tiene la compañía diagnósticos. Entonces, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué diagnosticar? ¿Qué se puede eliminar? ¿Qué no es indispensable? Y cómo se puede simplificar esa inspección, es decir, en el proceso vimos también unas características de la mejora continua. Entonces, frente a este caso, ¿qué podemos nosotros tener en cuenta? ¿Cómo se pueden simplificar esos procesos? Es decir, si me demoro tanto tiempo en un punto A o un B,
puedo mejorar ese tiempo, qué puedo hacer, todos esos temas se pueden mejorar y tienen características importantes frente a lo que es el tema de simplificar procesos, pero sin perder la eficiencia. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos también? Una demora. ¿Frente a qué? Frente a poder eliminar esa demora, frente a poder eliminar esa demora vista desde el no cumplimiento al tiempo de las políticas del tiempo de la compañía, ¿frente a qué? Frente a un cliente interno, que son los mismos trabajadores, o frente a un cliente externo, que es el cliente, quien es el consumidor final y quien demanda todo este tema o todo el producto como tal que se está realizando. ¿Listo? Ahora que tenemos, también es importante realizar un diagnóstico dentro de estos procesos industriales a la bodega, es decir, una adecuada protección de los materiales o productos contra robos y medio ambiente, es decir, que la empresa sea adecuada, que tenga los correspondientes seguros. ¿Para qué? Para proteger ese activo, para proteger el patrimonio, para proteger a los empleados, para proteger el medio ambiente y pues también el producto y el inventario que se tenga. Una adecuada ubicación y clasificación, es decir, si la compañía cuenta con una empresa, cuál es la mejor ubicación frente al desarrollo de los procesos. Vimos que se debe simplificar todo lo relacionado con las existencias y pues esa simplificación de procesos en transportes, en revisiones, todos esos temas. Entonces, una adecuada ubicación de una bodega va a permitir como tal ese tema, una clasificación, es decir, la identificación por áreas. ¿Y qué tenemos? Una respuesta rápida frente a qué? Frente a los requerimientos del cliente, frente a los requerimientos del cliente tanto interno como externo. ¿Listo? Eso es como tal, son las características que se tienen o es el diagnóstico que se debe realizar. ¿Listo? Bueno, que es muy importante también y hace parte de una reclasificación frente a estos procesos industriales que son las posiciones o la manera como se genera o esa mano de obra, la cual está involucrada directamente con la producción, cómo se ve afectada o cómo se debe realizar primero un diagnóstico, identificar si está cumpliendo a cabalidad con qué, con el desarrollo del objeto social. ¿Listo? Ese como tal es las principal característica. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en el cual nos relaciona que un operario hace una operación y uno puede hacer las siguientes operaciones. Entonces, estas son características muy importantes frente a los procesos industriales. ¿Por qué? Porque una simple descripción, un simple análisis y unas conclusiones puede generar cambios y puede significar reducción de tiempos y simplicidad en los procesos. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo, entonces se agacha mucho para tomar el trabajo. Podríamos subir acá hice las patas a propósito, pero podemos subir la mesa. Es decir, si la persona se está agachando mucho, eso también va a generar un riesgo laboral. Entonces, ¿cómo se podría mejorar ese entorno? También, si los materiales se encuentran muy lejos, se puede utilizar una máquina de rodachines o cualquier otro elemento que permita como tal la toma de estos elementos. Listo, ahora está tomando una herramienta ubicada al lado derecho con la mano izquierda, se podría reubicar la herramienta. ¿Todo esto en qué? En la simplicidad de procesos y en optimizar todo este tiempo. ¿Listo?
está sentado y la mesa le queda muy alta, podríamos subir la silla o bajar la mesa. Son todas estas características que hacen también parte del sistema de seguridad en el trabajo, pero también hacen parte como tal de un concepto global que es la mejora continua, que son la revisión de procesos y procedimientos. Entonces, estos son ejemplos de cómo se realiza el diagnóstico y cómo va a permitirnos a nosotros entrar en un diagnóstico y en una toma de decisiones frente a lo que hace y frente a esa simplicidad de trabajo. ¿Listo? Seguimos también, está utilizando la mano izquierda para sostener la pieza. Podría utilizar un dispositivo de fijación. Entonces también vemos cómo a esa persona se le puede colaborar, no solo a esa persona, sino a esa persona, ese trabajador, la cual hace, que es un elemento importante en la producción de ese producto. Entonces, ¿cómo se le puede mejorar todas estas herramientas? Bueno, ¿qué tenemos también? Marca la pieza y luego la corta, pero muy lento. Podríamos usar una guía que elimine el marcado y acelere el corte. Entonces, vemos también algunas características frente al proceso de transformación. Y solo con verlo podemos generar muchos diagnósticos y pues esa es la idea como tal de estos procesos industriales y la mejora continua como tal que se debe llevar a cabo en las organizaciones. ¿Listo? También tenemos este ejemplo. La operación requiere precisión y el operario va muy despacio debido a una pobre iluminación. Acerquemos la lámpara o incrementemos la iluminación. Vemos que, o como tal en este ejemplo, que el operario va muy despacio debido a la iluminación, no tiene una adecuada iluminación. Pero entonces, frente a este caso, es muy importante indicar que se debe implementar todos aquellos elementos, para, para el mejoramiento de los procesos y pues también va a tener un costo asociado. Entonces, no es el valor del costo, es el valor del beneficio. Entonces, si esa persona, en este ejemplo, debido a la iluminación, pero si tenemos, vamos a aumentar, acercar la lámpara o incrementar la iluminación, en el caso de que se aumente el nivel de iluminación o se cambie la lámpara, pues ese valor, pero cuánto va a poder generar más rápido, cuáles son los procesos que pueda generar más rápido ese operario. ¿Y qué tenemos acá? Las mayorías son de aplicación lógica que muchas veces descuidamos. Es muy cierto. ¿Por qué? Porque tenemos, es muy cierto, porque tenemos, lo vemos siempre, vemos ejercicios muy mecánicos, pero ¿qué tenemos? Que muchas veces podemos mejorar esos ejercicios mecánicos y todo depende de la observación. ¿Listo? ¿Para qué? Para los procesos de nuestras empresas, las cuales nosotros asesoremos, para nuestras propias empresas, para las empresas para las que trabajemos. Todo esto es de vital importancia, ya que nos está dando bases y herramientas como las que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas, con todo lo relacionado con estos conceptos industriales. ¿Listo? Con todos estos procesos organizacionales, frente a todos estos temas de costos y frente a todos estos temas y procesos industriales. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos también, y vamos a entrar a revisar lo que es una línea, perdón, lo que es una línea de producción. Entonces, vimos que los procesos industriales tienen unas características que son una serie de pasos, procesos o procedimientos que se llevan a cabo. ¿Para qué? Para la transformación de un producto. Ahora vamos a entrar, vimos también a través de un ejemplo cuáles son las características o cuáles son los diagnósticos que nosotros podemos utilizar para el mejoramiento de pues de ese proceso. ¿Y qué tenemos? Entonces, una línea de producción, y vamos a entrar ya como tal
a entrar un poco más dentro de estos procesos industriales y vamos a entrar como tal a una línea de producción. ¿Frente a qué? Entonces se identifica como un grupo de operaciones en secuencia instaladas en una fábrica, donde se ensamblan componentes para hacer un producto terminado, donde se someten los materiales a un proceso de transformación. Es decir, una línea de producción es el grupo o una secuencia de operaciones que está en la fábrica. ¿Para qué? Para poder ensamblar los componentes y poder dar un producto o terminar un producto. ¿Listo? Entonces, frente a esta línea de producción que se tiene, productos agrícolas como alimentos, materias primas como minerales o plantas de origen textil o el lino, para ser útiles se requiere una secuencia de procesos. Entonces vemos que frente a algunos productos deben generar una producción y como tal, para eso debe existir una línea de producción. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí y seguimos. Entonces, por ejemplo, los procesos para el metal incluyen la trituración, fundición y refinación. Son todos aquellos procesos dentro de una línea. Y frente a este caso, entonces, para las plantas se debe separar el material útil de descontaminantes o de las cáscaras y luego hacer un tratamiento para su venta. Entonces, en el caso de fertilizantes, vemos que también hay una línea de producción frente a unas características. Y ahora frente a este caso que tenemos, la línea de producción es una herramienta de fabricación popularizada en la fábrica de automóviles. ¿Por qué o para qué existe esa línea de producción? También para optimizar procesos. Y la línea de producción literalmente se asemeja a una línea, la cual va primero como tal la cubierta, digamos en este caso porque se hizo muy popular por el tema de la fabricación de automóviles, entonces la cubierta, después pasa a la pintura, después pasa a las llantas, después pasa al motor y pues ese como tal es una línea de producción completa y por eso es muy popular porque optimiza los procesos ya que se puede hacer todo un producto en un espacio determinado. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos también? Bueno, Henry Ford. ¿Qué tenemos entonces? Una línea de producción. A cada trabajador se le asigna una tarea específica. Entonces, igual seguimos revisando nuestro ejemplo como tal de la producción de carros. Entonces, ¿qué sucede o qué se le da? ¿Qué se le da también a esa persona? Entonces, un trabajador se hace cargo de una línea de producción y tiene una tarea específica. Es decir, lo único que va a hacer es solo repetirla. Y luego el proceso pasa al siguiente trabajador que realiza su tarea hasta que completan la tarea y realizan el producto. Entonces, nuevamente, hacemos énfasis en esta línea de producción en la cual se les entrega como tal una tarea. Entonces, en este caso, la persona en la producción de los carros, la persona que pone las llantas. Entonces, después de las llantas, va la persona que pone el motor. Y así, frente a todos estos elementos que se tiene dentro de una línea de producción. ¿Listo? ¿Por qué por qué se hace o se realiza tanto o es muy aplicado este método? Porque genera productos en masa de forma rápida y eficiente. Y frente a este caso, volviendo nuevamente al ejemplo de la industria automotriz, bueno, subiré un video muy interesante de los procesos industriales en los vehículos, espero encontrarlo, y vemos que muchos temas ya se realizan o la mayoría de procesos ya se realizan totalmente sistematizado y pues el hombre tiene muy poca incidencia en la producción, entonces vemos como también tiene serias características frente a esa línea de producción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay empresas
o hay recursos tecnológicos los cuales permiten hacer un proceso determinado. Es decir, también entrando un poco más al ámbito colombiano, unas máquinas que cosen o que cortan con láser, entonces ya tienen como tal esa tarea, entonces reducen el tiempo o reducen el tiempo de un proceso determinado que también va a influir directamente en los procesos. ¿Listo? Bueno. Bueno, 8 y 11, volvemos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos o vimos la importancia, cuáles son las principales características de la línea de producción en la cual se le asigna una tarea específica a un trabajador. Y también identificamos los puntos positivos en la cual vimos en la cual una persona o ese talento humano se especializa en la producción de algo, pero también dentro de ese punto vemos cómo la tecnología, viéndolo desde un plano totalmente laboral, cómo está sustrayendo o cómo quita ese espacio dentro de este proceso industrial y dentro de esta cuarta era en la que estamos, que todo depende, como toda esta tecnología se está aplicando. ¿A qué? A todas las organizaciones o cómo se aplica y pues cómo nosotros o cómo el mundo ya es dependiente de esa tecnología. Entonces, estas son características muy importantes que se tienen frente a lo relacionado con los temas de la línea de producción. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué tenemos también? Bueno, volvemos nuevamente a estos conceptos. ¿Por qué? Porque mejora el rendimiento y reduce la cantidad de tiempo de los trabajadores individuales. Nuevamente ya lo habíamos repasado. ¿Y ahora con qué vamos? Con unas características frente a qué? Frente a unas reducciones del tiempo y frente a unos métodos de la línea de producción en la cual hace producir más con menos, que es la principal característica o una de las más importantes frente a qué? Frente a esa línea de producción. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos permite una producción a escala y por lo cual permite también que las economías tomen o se especialicen frente a este tema laboral, ya que nuevamente hay una especificación, hay como tal, una definición específica como tal del trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es y eso permite no solo el desarrollo organizacional y empresarial, sino también con todo lo desarrollado con el trabajo específico con el que hace la empresa. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las principales características que tenemos? Entonces, tenemos que las líneas están posicionadas espacialmente para formar líneas. Entonces, tal como lo indicaba, porque es una línea, porque va a poder permitir que el producto o el elemento pase de un lado a otro y que también en el espacio en el cual esté destinado también se genere todo lo correspondiente o se genere el nuevo proceso, el cual está esa máquina o esa persona dispuesta o puesta para la construcción. ¿Listo? Entonces, ese como tal también es una característica frente a lo que realmente sí es una línea como tal de producción. ¿Listo? Puede estar parcial o totalmente automatizada, tal como les comentaba, ya hay máquinas que pueden generar como tal, ese proceso específico en su totalidad. Entonces, también es muy importante determinar cuál es esa automatización, cuánto ese robot
se está utilizando o cuánto utiliza en tiempo, cuánto utiliza en energía y cuáles son los costos que se generan. Bueno, también que tenemos un sistema de control primario, integra y combina el trabajo en línea, es decir, hay un seguimiento como tal. Entra un producto a producción, entra a la primera línea de producción, sale, tiene como tal un registro y como tal hay un inventario y un control en tiempo real frente a los procesos o producción. ¿Esto para qué? En el caso, si es unos productos en masa, cuánto tiempo se va a demorar y cuándo los va a poder entregar. Si es todo lo relacionado con los tiempos con trabajo secuencial, es decir, cuánto se está gastando, cuánto van a generar en las 24 horas, o si corresponde a solo periodos determinados de tiempo frente a esa producción. Entonces, cómo ese trabajo en línea y siempre llevando un inventario real frente a la transformación que se da. Y esto también para llevar un control de cuántos insumos se están gastando. Entonces, en este caso, frente a un inventario. ¿Esto para qué? Para hacer la solicitud a los proveedores en el caso de que ellos también hagan parte como tal de la transformación, que es el elemento que se necesita. Entonces, estas son características importantes frente a estos conceptos individuales. Y nuevamente frente a la integración de máquinas autónomas y el transporte en distancias cortas, entonces este ejercicio lineal lo que permite es integrar como tal un proceso a otro de manera rápida en la cual solo se corra como tal el producto y ya esté en el otro área y permita como tal el desarrollo completo frente a lo que se esté realizando. ¿Listo? Bueno, ¿qué características tenemos? Uso de estaciones de trabajo para la medición y control. Entonces, estas estaciones de trabajo, al estar en un solo lugar, van a permitir una medición y un control nuevamente de los materiales y productos que se encuentran terminados o que se encuentran parcialmente terminados. Ese es el control que se hace y ya dentro de lo revisado frente a unos materiales, frente a unos materiales utilizados, como les digo, si se necesitan aún más, en qué proceso se van a quedar, si se dejan así, tal como vimos frente al tema de los costos, si el producto o se van a tomar o si se va a tomar la decisión de requerir más producto o esperar a que venga otra nueva producción para terminar ese producto. Entonces son características en esta producción lineal las cuales debe tomar y hacer parte la gerencia. Frente a este caso también los esfuerzos están alineados con las competencias operativas. Es decir, toda la línea va en pro del desarrollo del objeto social y no hay ninguna línea de producción la cual sea inoficiosa o la cual no tenga como tales características frente a lo que es el desarrollo del objeto social. Es decir, solo los temas esta línea de trabajo solo va a estar compuesta por realmente lo que se necesita y como lo más importante o las características más importantes que requieren ¿qué? Que requieren menos espacio, que requieren menos espacios para el traslado, para que estén muy cercas, para que haya un control y por eso esta línea de producción es importante en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos frente a este caso relacionado con la productividad? Va a equilibrar la eficiencia con la productividad y qué va a generar o cómo se va a traducir eso. Va a traducirse en ganancias para la empresa, ya que van a generar productos con la suficiente calidad y con una homogeneidad
frente a los productos, ya que todos van a ser, ya que cada persona o cada máquina está concentrada o enfocada frente a qué? Frente a los costos, frente a la producción que se tiene dentro de la compañía, y va a generar siempre lo mismo y va a generar como tal esa eficiencia y con esa productividad. ¿Listo? Bueno, también, ¿qué sucede frente a este caso? Entonces, no va a haber una baja productividad, sino que esta línea lo que va a permitir es generar una alta productividad. Si hay alta productividad, va a disminuirse los costos, en los cuales, frente a unos costos relacionados con ¿qué? Con una materia prima o con una mano de obra frente al tiempo no utilizado por parte de los integrantes de la compañía que realizan como tal o hacen parte de ese proceso industrial. ¿Listo? ¿Qué sucede? Es fundamental comprender y equilibrar la relación entre costos de mano de obra, gastos generales, materiales para cualquier línea de producción. ¿Por qué? Porque vemos cómo se va a identificar o cómo vamos a poder identificar en las líneas de producción. Por eso era muy importante este tema, ya que vamos a poder generar nosotros unos costos ya que ya conocemos frente a qué, frente a unas líneas de producción. Entonces, y pues era muy importante conocer las características para poder generar. ¿Para poder generar qué? Para poder generar un análisis integral frente a lo que es la compañía y frente a lo que nosotros hagamos frente a esa línea de producción, que para esto, este tema de este proceso industrial y para eso esta línea de producción entra a colación el día de hoy. Bueno, frente a un tema de calidad, ¿qué tenemos? Que al momento de que la empresa, nuevamente, al momento que tenga una serie de procesos y procedimientos en los cuales cada empleado tenga su finalidad, es muy importante definir, que tienen como tal ya una serie de procesos, ya saben cuánto utilizar en material, en insumos, entonces va a generar una reducción como tal de unas pérdidas, como lo indicábamos, pero también se van a generar productos con calidad de manera lineal también, ya que no van a haber, ya que cada profesional o cada área de esa línea tiene unas competencias específicas. ¿Listo? ¿Y qué pasa frente a este caso? Las experiencias de los clientes deben ser positivas en todos los productos de la marca. Es decir, si produce, bueno, cualquier elemento que produzca siempre debe generar la satisfacción del cliente, tal como vimos frente a los requerimientos del cliente y frente a un ejercicio como tal, que es quien pues genera el rendimiento o genera los ingresos como tal a la compañía y hace pues el elemento que hace que crezca la compañía y que se desarrolle también dentro del mercado. Bueno, ¿qué sucede con estos temas lineales frente a la función de los costos? Entonces, cuando hay una mano de obra y cuando hay un soporte de manera tecnológica, no afectan, hay unas, ¿qué situaciones afectan la rentabilidad de la línea de producción? Entonces, cuando se definen los costos, cuando se define cuál es la mano de obra, se define la calidad y el precio, es muy importante identificar realmente cuáles son los costos y a qué método se va a vender. ¿Por qué? Porque
ante cualquier situación que se presente y cuando no haya eficacia en los costos, ¿qué va a generar? Va a generar una pérdida como tal a la compañía y pues realmente la empresa tendría que entrar a tomar unas decisiones frente a qué, frente a mejorar la calidad, frente a una revisión del material, frente a una revisión de cuánto vale en el mercado. Puede ser que se esté produciendo un producto sobrevalorado debido al valor de los costos. Entonces, pues muy pocas personas o no entrará a un grupo o a un mercado total de personas interesadas debido al precio frente a lo que es todos estos ejercicios de oferta y la demanda. ¿Listo? Bueno, permítanme acá. Bueno, ¿cómo se organiza una línea de producción? Entonces, ¿qué tenemos identificado? Y debemos generar un diagnóstico frente a qué? Frente a un espacio o área de trabajo claro y sin restricciones. Es decir, que debe ser un espacio totalmente dedicado a esa línea de producción en la cual se va a ubicar en la manera o en el espacio más estratégico. ¿Por qué? Porque las compañías pues, tienen que tener en cuenta su transporte, la manera del embalaje, todos estos temas y de distribución, no solo en transporte hacia sus clientes, sino también para que los vendedores se acerquen en los casos que hayan vitrinas o temas para la venta. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aquí esto es rápidamente una descripción que dice: se pueden colocar mesas a lo largo del perímetro de la sala y hacer un flujo de trabajo que comience cerca de la puerta, desplazándose en el sentido. Entonces, ¿qué es una característica? Es algo muy importante también para nuestro desarrollo o conceptos. ¿Qué sucede en este caso? También se pueden colocar, pues la idea es que se genere de manera secuencial en el sentido de las agujas del reloj, ya que pues de manera que llegue hasta la puerta. ¿Esto con qué? Para poder, en la cual entra la materia prima, se transforma y vuelve a salir, o pues en el caso de manera lineal, en el cual tiene una entrada y tiene una salida específica. Entonces, todas estas son características importantes que hay que tener muy en cuenta. ¿Listo? Y ya entrando un poco más, designar cuáles son los puntos de entrada y de final. Nunca se deben cruzar estos elementos. ¿Por qué? Porque hay que tener pensado que no se obstaculicen los procesos. Es decir, un punto A en el cual entra el proceso, y también debe haber un punto B. ¿Para qué? Para que no genere problemas, inconvenientes, para que esté organizado también la mesa o el lugar de trabajo de cada persona, entonces, o de cada trabajador o de cada máquina. Entonces, para que no obstaculice y que no se presenten reprocesos, porque la idea es optimizar el tiempo que se tiene. ¿Listo? Bueno, por acá no. Bueno, las estaciones de trabajo, tal como lo habíamos visto, son elementos muy importantes frente a lo que es el trabajo. Es decir, estas estaciones de trabajo van a permitir el cumplimiento de cada una de las metas. ¿Listo? Ese como tal es una característica muy importante frente al desarrollo industrial y frente a unos procesos lineales que se presenten en las compañías. ¿Listo? Bueno. Permítanme acá. Este no. Bueno, también que hay que tener en cuenta frente a una entrega o una distribución de materiales. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué se tiene? Que tiene todos los materiales necesarios para cada estación de trabajo.
Es decir, si se van a entregar, si se van a hacer durante el día, cuántos, si se van a hacer durante el día 5 carros, yo cuántas llantas necesito para poder ensamblar a esos carros. Entonces, y pues la idea es que sea organizado y que se encuentre en los materiales y en cada estación de trabajo. ¿Listo? Ese como tal es la característica que se tiene frente a una distribución de materiales. No solo los materiales, sino las herramientas correctas. ¿Para qué? Para que no se dificulte y que no se atrase en tiempos estos procesos y estos procesos que se dan. Bueno, ¿qué tenemos? También poder definir la asignación o un número adecuado de trabajadores para cada operación o línea de trabajo. ¿Por qué es muy importante identificar esto? Porque vamos a, la idea es poder generar un espacio y que no queden de manera, que no se choquen esos procesos, que cada tenga sus elementos y que cada asignación cumpla con lo requerido en el desarrollo o en los procesos que se presentan. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Se presenta un balance general, entonces, en el cual se deben distribuir los espacios frente a lo que se desea, y frente al desarrollo del objeto social y en la producción de ese elemento, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Un balance, bueno, un balance dinámico. Entonces, un balance dinámico que es en este tema industrial, que son las diferencias en capacidad a corto plazo durante un periodo de minutos o pocas horas. ¿Qué sucede en un balance dinámico? Es decir, el tiempo el cual yo utilizo a corto plazo, cuál es mi periodo de tiempo de entre un proceso y otro. ¿Listo? La idea es poder generar ese dinamismo. Es decir, yo produzco y yo entrego al otra área en tanto tiempo, y ese va a ser mi estadística o va a ser mi base para, o mi media para poder generar o poder seguir trabajando. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? Variaciones, que es la mezcla de productos o cambios en el tiempo de trabajo. Y pues, ¿qué sucede cuando hay un desbalance? Cuando se presentan una mezcla de productos en cambios. Entonces, ¿qué sucede? La persona o están en una línea productiva, y lo que vamos a generar es, ¿qué vamos a generar nosotros? Vamos a generar todo lo relacionado con, o qué sucede en estos casos. El trabajador o la persona, al momento de cumplir otra labor dentro de ese proceso, puede ser que la persona no esté capacitada, puede ser que no alcance el tiempo, entonces lo que va a generar, no va a generar un tiempo realmente importante frente a todo frente a lo que se pretende. También hay un balance laboral. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este balance laboral? El cual es una estrategia para estabilizar la línea de producción, que hace que existan cambios en las asignaciones laborales. Es decir, también encontrar una estabilidad frente a ¿qué? Frente a todos los trabajos y asignaciones planteadas. ¿Listo? Ese como tal es la característica frente a una estrategia, frente a un balance laboral. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también un balance de equipos. Balance de equipos tomados como ¿qué? Como una estabilidad. Viendo todo este tema de balance como una estabilidad frente a ¿qué? Frente a un tema laboral, frente a un tema de espacios y ahora frente a un tema de los equipos. Frente a este caso, ¿qué se tiene? Asegurar que todos los equipos en la estación de trabajo tengan una misma cantidad de trabajo, es decir, que todos los que se encuentren en esa línea tengan todos los equipos adecuados y que sea adecuada o que sea razonable frente a lo que tiene como labor
ese profesional en el desarrollo como tal de la producción. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede frente a una no utilización adecuada de productos o de equipos? Puede ser o se puede presentar unas equivocaciones frente a qué, frente al ensamblaje. Entonces no va a generar no va a haber una equivalencia y va a generar o va a generar reprocesos en todo esto generado. ¿Listo? Ahora, también que es muy importante identificar los tiempos muertos. Entonces, ¿qué sucede? Y frente a esta línea de producción hay que tener algo muy claro, que la línea de producción, la principal finalidad es la optimización del tiempo y de los procesos. Es muy importante identificar los tiempos muertos frente a qué? Frente a cualquier evento no planificado. Es decir, ante cualquier situación que ponga, que dificulte el desarrollo de la línea de producción. En el caso puede ser un motor, puede ser la ausencia de una parte de un trabajador, el cual dificultará el proceso, y para allá asociamos nuevamente los temas relacionados con los procesos por competencias, el poder entregar un manual de funciones, el poder entregar todo, todo lo correspondiente. ¿Para qué? Para que un profesional también lo pueda hacer de manera óptima y que la puesta en marcha no se vea afectada. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Y también es muy importante dejarlo. Un tiempo muerto se relaciona con una avería de equipos, pero más sin embargo también es el resultado de la no planificación del proceso de fabricación. Es decir, al principio hablábamos que si había solo un producto y la primera producción o la primera fase de la producción entregaba en la mitad de tiempo y entrega en la segunda área de producción, pues esta área de producción va a tener un reproceso porque lo que se ganó o la mitad del tiempo que se ganó en el proceso 1 se perdió al momento de recibir en el proceso 2, ya que no tuvo una continuidad, ya que tenía que cumplir también pues con todo el inventario represado. Entonces son características que pues se evidencia que es un tiempo muerto frente a esto, frente a una línea de producción. Bueno, también, bueno, este es el ejemplo, frente a una producción, frente a aquella situación o frente a una mala planificación. Bueno, en este momento damos finalización de la grabación. Pudimos terminar todo lo relacionado con los procesos industriales. Mil gracias a ustedes por su tiempo. Y a partir de ese momento entramos a rondas de preguntas. Bueno, ¿dudas o inquietudes que tengan? No, señor. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente invitándolos a todo lo relacionado para el día de mañana. Nuevamente, también quisiera igual recomendarles que la actividad que teníamos, nuestro primer taller, y vamos a revisar en estos momentos. Entonces vamos a unificar todo lo correspondiente. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces permítanme acá. La diapositiva, pero la de San José, profe, esa es, sí. Sí, señor. La última, sí, no termina la grabación. La última. Bueno. Entonces, vamos, bueno, nos rindió el tiempo. Muy, muy bien. Entonces, bueno. Ahora vamos a revisar tal como lo habíamos indicado. Este era un tema muy importante para revisar frente a qué, frente a entrar
frente a una revisión de unos procesos o de unos costos, entrando nuevamente al tema de costos. ¿Por qué era muy importante indicarlos? Porque vamos a entrar, permítanme, entonces voy a guardar aquí la diapositiva. Vamos a entrar en todo lo relacionado con un costo basado en actividades. ¿Listo? Porque era muy importante identificar o dar algunos conceptos de los procesos industriales y de la línea de producción, porque sin eso no hubiéramos podido seguir avanzando en nuestros costos. ¿Listo? Eso como tal, y eso fue algo que también dejé muy importante, dejé algo muy planeado en el desarrollo de la clase. Bueno, una buena pregunta de Juan. ¿Los procesos industriales se pueden contabilizar? Sí, señor. Se contabilizan, el mismo, permítame, miramos acá, se contabilizan de la misma manera. Costos por producción, costos, costos en proceso del área número 1, costos en proceso del área número 2 y también entran a su contabilización. ¿Por qué? Para revisar cuánto está costando ese proceso como tal, ese proceso número 1. Entonces, todos estos temas son contabilizables y son medibles, ya que se entrega en una totalidad frente, una totalidad de un inventario y cómo este se produce o se entrega terminado o semiterminado. ¿Listo? Juan Carlos, sí, señor. Profe, buenas noches. Y Buenas noches. compañeros, muy buenas noches. No, muy interesante la clase, profe, como siempre. Tengo una inquietud yo acá y una cosa que me sonó mucho es la pérdida de tiempo por operaciones que se nombró, pues se mencionó al principio en la primera fase de la clase, y es cuando pierden tiempo los operarios por diferentes causas, ¿no? Decíamos que porque coge la herramienta del lado izquierdo con la mano derecha, por la visibilidad, por muchas circunstancias, ¿cierto? Sí, señor. Hay que tener muy bien adecuado las áreas de trabajo y todo esto, que esto complementa la medición de tiempos también de trabajo. Esto, profe, que hablamos del balance dinámico, dice que surge de las variaciones en la mezcla de productos y en cambio de tiempos de trabajo. Ahí entraría todo esto que le estoy diciendo, profe, en este balance dinámico. Correcto, sí, señor. ¿Cuál es todos estos balances corresponden y también los podemos identificar como una balanza o una estabilidad que se presenta que se presente en el desarrollo como tal industrial. ¿Qué sucede en este caso? Vemos, o en el ejemplo, hicimos un diagnóstico en el cual con unas simples actividades podemos podemos cambiar como tal no solo la manera en que se trabaja por parte por parte del elemento que es nuestro trabajador, sino también nos va a mejorar esos procesos. Entonces, en el caso de que esa persona del ejemplo en el cual realiza un diagnóstico, en el cual le realizamos un diagnóstico frente a un proceso lineal, cuánto va a mejorar si le cambiamos la herramienta de la izquierda a la derecha, cuánto tiempo va a mejorar. Pueden ser segundos, pero sumando frente a las demás áreas ya se pueden convertir en minutos y pues esos minutos se pueden generar mayor producto. Entonces van a generar y se debe generar un balance como tal frente a los equipos y frente a los recursos que se disponen. Sí, señor, están entrelazados a este tema, correcto. Profe, muchas gracias, muy amable, ¿yo? Bueno, no, señor Juan Carlos, a usted. Bueno, ¿qué otras dudas o inquietudes?